Buenos días con todos los que nos ven de diferentes regiones del Perú. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Bienvenidos a hoy, 13 de enero del 2022. Los invitamos al Día Mundial de la Lucha contra la Depresión a cargo del doctor Eber Mita Curay. Él es médico psiquiatra y director del Hospital San José del Callao del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que pueden hacer cualquier pregunta o duda a través del chat del Zoom, así como a través de nuestro canal de YouTube, TLIC Infosalud Minsa, desde donde también estamos transmitiendo en vivo. Muy buenos días, doctor Eber Mita Curay, lo escuchamos atentamente, adelante. Buenos días, doctora. Agradecer la invitación y un saludo muy cordial a todos los participantes. Vamos a compartir la pantalla, por favor. ¿Se observa? Sí, sí se ve, doctor. Solo falta ponerle en modo presentación. Bien. El día de mañana se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es el 13. Perdón, ¿qué día estamos? Es el día de hoy. Disculpen. Vamos a tocar qué cosa es la depresión, las clasificaciones, la razón por la cual se toca este tema, las probables causas porque es multifactorial, los probables tratamientos y algunas investigaciones relacionadas con el COVID. Empezamos. Para hablar de depresión, tenemos que hacer mención a los trastornos del humor o del ánimo. Y ahí estamos hablando no solamente de la depresión unipolar, que va a ser el tema del día de hoy, sino también de la depresión bipolar, que es parte de el trastorno bipolar. Desde la antigüedad se conocía este tipo de situaciones en personas que a veces fluctuaban entre la tristeza profunda o la alegría extrema, una elevación del estado de ánimo, una euforia sin razón aparente. Entonces, empezamos. En la depresión. La depresión es una alteración del humor o del ánimo que tiene las siguientes características: ánimo, humor, forma de comportarnos cotidianamente, deprimido. Otro de los aspectos, mientras esto es emocional, hay el otro aspecto que tiene que ver también con la parte afectiva, la pérdida del interés, del placer, del gozo. Y la otra área comprometida es la voluntad, la falta de energía. Entonces tenemos como síntomas cardinales una tristeza patológica. La pregunta será, ¿existe tristeza normal? La respuesta es sí. Ninguna persona está tranquila, serena las 24 horas del día, los 365 días del año. Vamos fluctuando entre alegrías y tristezas dentro de la normalidad o en correlación con el estímulo. Pero acá, cuando hablamos de depresión, es un ánimo deprimido o una tristeza patológica. Es decir, que no guarda correlación con el estímulo o está muy prolongada y muy pronunciada en función del estímulo o dura mucho tiempo. Para hablar de la depresión se necesita por lo menos 2 semanas. Quiere decir que si tiene menos de 2 semanas, podríamos hablar de algo atípico. Más de 2 semanas ya podemos pensar en la depresión. Pero esta charla nos va a servir para entender qué cosa es depresión,
¿Y qué cosa es las reacciones depresivas? La depresión puede ser un síntoma, o sea, coloquialmente lo colocan como sinónimo de tristeza, puede ser un síndrome, conjunto de síntomas y signos que nos da una aproximación. Síndrome, para la población general, es como, haciendo una analogía, decir, ¿quién es Ana? Y yo digo, Ana es una mujer. Eso sería un síndrome. Juan, Roberto, ya no serían Ana, porque no están dentro de este síndrome. Es una aproximación. No estamos describiendo quién es Ana. Y es una enfermedad. El término más que enfermedad es trastorno, porque enfermedad es cuando conocemos la etiología, la causa. El trastorno, la causa es multifactorial, no se puede determinar. ¿En quiénes se dan? Se dan en cualquier grupo etario. Pero observen, cuando uno aplica los criterios de endoscopía o de observación, miren ustedes a esta señora, que es la misma del lado derecho para mí, izquierdo para la foto. Observen su postura, encorvada, los brazos cruzados, pero miren la manera como los cruzan los brazos, las piernas, su rostro, los músculos relajados. Y eso a veces da la sensación de que he adelgazado, ¿no? Aunque la depresión también se puede acompañar con disminución de peso. En cambio, cuando recibe tratamiento, vamos a ver cuándo se indica un tratamiento farmacológico, cuándo psicoterapia, cuándo un tratamiento combinado. Y este es el resultado. Observe, la postura cambia, la comisura labial, acá esboza una sonrisa, el cabello sigue siendo el mismo, pero ya está arreglado. Esta señora no tiene ganas de hacer las cosas y obviamente su aliño personal también se ve descuidado. Incluso hasta el tono de la vestimenta. Cuando uno está depresivo, cualquier ropa es buena y si son tonos oscuros, mejor. Pero también se da en adolescentes y la alta tasa de suicidios que se está dando antes de los 30 años. Es más frecuente en mujeres que en varones. Pero también interviene el aspecto cultural, que el varón obviamente no asiste a consulta porque es una muestra de debilidad. Pero vamos a ver que existen otros factores más importantes para decir que la relación de 2-1 entre hombres y mujeres se da por razones biológicas. Y recuerden, hay depresión en niños. Y existen muchos factores para ellos, pero el niño no vamos a encontrar necesariamente la tristeza que se observa en esta caricatura, sino esos cambios de humor ya nos deben hacer pensar en depresión en niños. Entonces, primero la aproximación, el síndrome depresivo, que es muy global. Desánimo permanente, tristeza patológica, falta de disfrute, irritabilidad. Esto es más frecuente que el llanto en niños y adolescentes. La hipobulia, no tener ganas de hacer las cosas. Si las ganas óptimas es 100, ¿cuánto le pone a sus ganas? 50, 60, 30. Es un factor o un indicador de la gravedad. Desgano, incluyendo con el aliño personal, desinterés, pérdida de energía, falta de espontaneidad, y también, además de lo que hemos mencionado hace un momento y lo estamos mencionando ahora, también tiene alteraciones cognitivas. Esto es importante. Por eso es que a una persona depresiva no se le puede hacer evaluaciones de inteligencia, porque va a salir mal.
Y no es que tenga un déficit intelectual, sino que está deprimido. Y esto que vamos a conversar está en relación también en los adultos mayores. En los adultos mayores, está con un inicio de demencia. Tengan cuidado. Puede ser un inicio de demencia, puede ser una demencia más depresión, o puede ser simplemente una pseudodemencia o una depresión, que como da alteraciones cognitivas, cognitiva significa de adquirir conocimientos, entonces podemos confundir. Las personas están con desatención, no prestan atención porque están rumiando o están pensando en su problemática. Hay bradilalia, bradisiquia, es decir, un lenguaje lento, un pensamiento lento. También hay subvaloración de sí mismo, autorreproches, sentimiento de culpa. Y muchas veces estos sentimientos de culpa hacen que la persona piense en una alternativa para no alterar el sistema de sus familiares. Y es el suicidio. Idea de muerte, que puede ser ideación o intentos, olvidos fundamentalmente a hechos recientes, intento suicida, pero en los hospitales generales como el que tenemos o en la vida cotidiana en cada uno de sus familiares, vamos a ver que se presentan molestias físicas, hipocondriacas, alteración de las funciones biológicas, sueño, apetito, sexualidad. En el sueño, lo más frecuente es que exista un insomnio, o sea que no pueden dormir, intermedio o tardío. ¿Qué significa eso? Que se duermen a las 11, pero a las 2 de la mañana se están despertando, se vuelven a dormir a la media hora, y se despiertan después de una hora y media, se despiertan 2 o 3 veces al día, lo cual obviamente hace que se sientan fatigados al momento de despertarse. O el tardío, que significa despertar precoz, se duermen a las 12 y a las 4 de la mañana, que no tienen obligación de levantarse, se levantan y ya no pueden volver a dormir. En el apetito, lo más frecuente en el apetito es que esté disminuido, pero también puede incrementarse. En el sueño, en algunas personas presentan hipersomnia. Y la sexualidad también puede estar disminuida. Lo que habíamos descrito con la señora en el gráfico, hipomimia, pueden presentar tono de voz disminuido, alteración de la actividad psicomotriz. Y esto es importante, especialmente en las depresiones bipolares. La persona puede pensar en que es culpable de todo lo que hace, culpable de los gastos, por ejemplo, de sus familiares, puede pensar que es un inútil, que es una carga. Entonces esto conlleva a que la solución altruista sería el suicidio. Pero lo piensa, pero si hay actividad psicomotriz inhibida, no lo realiza. A mediados de la década del 80 apareció la fluoxetina como nombre comercial del Prozac. Los titulares, la droga de la felicidad, y efectivamente mejoró. Pero también se vio la alta cantidad de suicidios, porque lo primero que mejora es la actividad psicomotriz. Y si no le damos el soporte para la ideación suicida, obviamente lo llevan a cabo. Así que el tratamiento no se ciñe a medicamentos, va más allá. Y alteración del peso. Uno es por su disminución en la actividad y el otro es por la ingesta de alimentos.
Me voy a tomar el tiempo, por favor, si me lo permiten, para hablar del DSM-5, la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana del 2013. Tenemos el CIE-10, que es de 1992, modificado el 2000, pero se supone que este año debe entrar en vigencia el CIE-11, que es la clasificación internacional de enfermedades en su 11ª revisión de la Organización Mundial de la Salud. Digo, se supone porque estaba proyectado para el 2018, 2019 y luego se ha ido postergando. De lo que hemos conversado, ahora sí vamos a hablar de la depresión mayor. En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud se le llama episodio depresivo, y si hay un segundo, tercero, cuarto, quinto, se llama trastorno depresivo. Ya, entonces no confundamos, depresión mayor no significa grado de gravedad, simplemente es un término. Es igual a decir episodio depresivo o trastorno depresivo recurrente del CIE-10. La depresión mayor puede ser un episodio único o puede ser episodio recurrente. Pero dice, lo básico, lo esencial es lo que habíamos mencionado. Ánimo deprimido. Ese ánimo deprimido implica un llanto en muchas personas o irritabilidad en otras, especialmente en niños y adolescentes. Pérdida del interés o del placer. Y luego tenemos otros aspectos. Dice, no incluir síntomas que puede atribuirse claramente a otra infección médica. Por ejemplo, si estoy con anemia. A ver, algunos de ustedes que ha tenido un familiar o ustedes mismos han sufrido de anemia, pregunta, ¿han estado contentos? No, han estado cansados, fatigados. Le han dicho, vamos a salir, pero su cansancio y su fatiga lo conllevaba a no desear salir. Y así podemos mencionar una serie de enfermedades, por ejemplo, la neurológica, el Parkinson, también debuta o aparece como si fuera una depresión. Por eso dice, no incluir síntomas que pueden atribuirse claramente a otra afección médica. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. No es porque discutí con alguien, no es porque me robaron mi dinero y bueno, me siento triste. No, acá la mayor parte del día, casi todos los días. Y más aún, el empeoramiento es matutino, mejoran en la tarde. Se desprende de la información subjetiva que se siente triste, vacío, sin esperanza. Por eso es que pusimos como fondo ese bosque que no nos da ninguna esperanza de vida. Pero no solamente de parte de uno, porque yo puedo sentir eso, sino cómo me observa. Lo que describimos a la señora, esa es la forma de observación. Y así lo ven sus familiares, las personas cercanas. Lo que le mencionaba, en niños y adolescentes puede ser irritable. Si ustedes ven que es un niño aplicado o que cumple con su parte académica, se acerca a su familia, pero de la noche a la mañana, es decir, ya más de 2 semanas que lo ven que se irrita, se enoja, se pone liso, atrevido con sus profesores, con sus compañeros y con ustedes mismos, piensen que puede haber ocurrido algo y que una de las posibilidades es que tenga una depresión. Disminución importante del interés o del placer en todas las cosas que antes disfrutaba. ¿No? Porque si a mí no me gusta cocinar y me deprimo, tampoco me va a gustar cocinar. Entonces son en aquellas cosas que eran
placentera para uno la mayor parte del día, casi todos los días. Por eso es que algunas personas dicen, doctor, queremos sacar a pasear a mi mamá, pero ella no quiere. Quiero sacar a mi esposa, pero ella no quiere. A mi hija la invito para viajar y no quiere. Es que este es un aspecto que hay que tener en cuenta. No hay que obligar a las personas, no hay que obligarlas. Hay que tratar de inducirlas a que hagan alguna actividad, incluyendo las actividades cotidianas, como mencioné. ¿Cada cuánto tiempo se baña? Bueno, una vez cada 3 días, una vez a la semana, cada 2 semanas. Son indicadores de que ya no disfrutan. Antes me bañaba 1 o 2 veces al día. Pero recuerden que hay aspectos también culturales que intervienen en eso del baño. Pérdida importante del peso sin hacer dieta o aumento de peso, ¿no? En algunas personas disminuye el apetito, en otras están más vinculados a cuadros de ansiedad, se les incrementa el apetito. En los niños, considerar que están fracasando en el aumento de peso que se esperaba. Insomnio, ya lo mencionamos, o hipersomnia casi todos los días. No es que, fue Navidad, me quedé hasta las 4 de la mañana, al día siguiente tuve problemas para dormir, pero a los 3 días se regularizó. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que no guarda correlación con estímulo. Agitación se puede dar, o retraso psicomotor, lentitud. Fatiga o pérdida de energía. Por eso le decía, existen enfermedades que hay que ir descartando. Pero recuerden que también existe comorbilidad, es decir, depresión más ansiedad, depresión más trastorno de personalidad, depresión más enfermedades médicas, sea anemia, por ejemplo. Si nosotros analizamos la vitamina B12, la cianocobalamina, disminuida, eso nos puede explicar también ese cansancio, esa fatiga o los síntomas depresivos. El hipotiroidismo es otra de las cosas que tenemos que descartar. Si son mayores de 50 años, con mayor razón. Sentimiento de inutilidad. Soy médico, enfermero, técnico, o simplemente soy una persona que ya tiene su casita propia. La ha conseguido a base de esfuerzo, pero soy un inútil. Entonces le pregunto a la persona, ¿cómo es que un inútil ha aprobado el 4º ciclo? ¿Cómo es que un inútil ha terminado secundaria? ¿Cómo es que un inútil tiene su casa propia? Yo no les digo, no les cuestiono, sino simplemente le ayudo a que analice. Es que no soy tan inútil, pero me siento así. Culpa excesiva. Inclusive, esa culpa está referido a los gastos que esto acarrea. A pesar de que hay CIS y las personas no gastan, pero ojo que el CIS no es gratuito, el CIS lo paga el Estado, es decir, cada uno de nosotros con los impuestos. Pero la persona, a pesar de que no tiene que hacer gastos porque esa es la normativa del Estado, el hecho de desplazarse ya es un tiempo muerto, es un gasto. El hecho de utilizar o gastar en taxi porque no puede, porque está muy inhibido, ya es un gasto. Y otros que obviamente asisten a consulta particular, también es un gasto. Y las personas se sienten culpables. Si yo no estuviera enfermo, mis padres no gastarían y podrían utilizarlo para mi hermano. En algunos casos puede acompañarse de ideas delirantes. Mi esposa me abandonó hace 3 años. Me siento triste, todo lo descrito anteriormente. Pero me engañó.
Y yo soy culpable porque no le presté atención. Pero ahora ha contratado unos sicarios para quedarse con nuestra casita. Y su esposa no ha hecho nada de eso, obviamente hay que confirmarlo, pero él está convencido de esa idea falsa. Cuando uno está convencido de una idea falsa, eso se llama idea delirante. En el Perú, delusión. Y eso es concordante con el estado de ánimo. Pero si yo digo que me van a llevar los marcianos, los venusianos, para estudiarme, ya no serían concordantes con el estado de ánimo, como vamos a ver dentro de un momento. Disminución de la capacidad para pensar, o sea, estoy rumiando en mi propia problemática que ya no puedo pensar adecuadamente, o mi pensamiento se hace muy lento, y obviamente no me puedo concentrar. Por lo tanto, la toma de decisiones van a ser equivocadas. No, mejor me voy, dejo todo, dejo el trabajo, porque no puede estar así. Por favor, espere un tiempecito, 3 semanas, un mes, un tratamiento y después toma su decisión. ¿No? Porque esto puede llevar a toma de decisiones inadecuadas y luego lamentarse de ello. En algunas personas hay pensamiento de muerte recurrente, que no es lo mismo temor a morir. En el trastorno de ansiedad, especialmente el trastorno de pánico, pienso que me voy a morir en ese momento. No. Acá pienso en que me voy a morir y bueno, a todos nos toca. O ya estructuro cómo dejar este mundo. Cuando las ideaciones suicidas son establecidas, planificadas, por favor, es mejor internar. El inciso B nos habla que esto obviamente repercute sobre la actividad cotidiana o su actividad laboral. No se debe en esta sintomatología atribuir a sustancias. Por ejemplo, ¿qué sustancias nos puede dar estos síntomas? El depresor, los depresores, dentro del depresor más frecuente que utiliza la población, el alcohol. Pero algunos dirán, no, pero yo cuando tomo alcohol me vuelvo eufórico. No, cuando toma alcohol se deprime el lóbulo prefrontal, entonces ya no existe el control de la conducta. Y ahí aflora la parte instintiva, entre comillas, se desinhibe. Pero toma más alcohol. Y la persona que era enamoradora, habladora, se va enlenteciendo, se vuelve cada vez más lenta, toma más alcohol, deprime el tronco encefálico y se pueden quedar dormidos. Por eso es que las peperas le dan alcohol más una benzodiazepina, fundamentalmente el flunitrazepam, y hacen que entren en un sueño profundo y algunos la muerte. Entonces existen sustancias, como son los depresores, que conllevan a esto. O otras afecciones médicas, ya hemos mencionado el hipotiroidismo, la deficiencia de vitamina B12, o enfermedades inflamatorias que conllevan también a cuadros depresivos. Eso es lo que hay que investigar. La depresión no es un problema estrictamente psicológico. Tiene un componente de tipo biológico que debemos descartar. Y acá, la depresión mayor, ya sabemos, episodio depresivo o trastorno depresivo, no se explica por un trastorno esquizoafectivo. Esquizoafectivo quiere decir que tiene síntomas de esquizofrenia y síntomas de depresión. Esquizoafectivo también puede ser síntomas de esquizofrenia y síntomas maníacos, que se presentan simultáneamente. Tampoco que tenga cuadro de esquizofrenia. Cuando la esquizofrenia es incipiente, se está iniciando, yo comienzo a escuchar voces y me siento extraño.
Digo, ¿por qué estoy escuchando voces? Y eso me hace sentir también triste. O el trastorno esquizofreniforme, que para el DSM-5 significa una esquizofrenia, entre comillas, entre 1 y 6 meses. Porque la psicosis breve es menor de 1 mes y la esquizofrenia para el DSM-5, la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, es más de 6 meses. Para trastornos delirantes u otros trastornos. Ojo, es muy importante cuando evalúen a las personas, preguntarles si ha estado maníaco o hipomaníaco. Porque el tratamiento es completamente diferente, por lo menos en lo farmacológico y también en la psicoterapia. El que es maníaco está eufórico, expansivo, muy alegre, muy dicharachero, quiere hacer muchas cosas, empieza muchas cosas, no la termina. El maníaco, eso lo puede determinar cualquier persona, porque se le ve muy expansivo. Algunos hacen cuadros psicóticos. Para el personal de salud es muy importante diagnosticar la hipomanía. ¿Qué significa la hipomanía? También es una manía, pero pequeña, una manía mitis. Les voy a poner un ejemplo. Señorita, usted es hermana del joven. Y alguna vez, no porque ahora está depresivo, alguna vez en su vida ha estado muy alegre, muy hablador. Así, doctor, grandemente no. Ah, pero ya recuerdo, una vez, cuando estaba terminando secundaria, quería postular a la universidad, quería empezar un trabajo, quiso hacer todo y lo vimos que él cambió porque él normalmente es una persona tranquila. Cambió. Comenzó a hacer cosas y realmente nos dio gusto. Pero a las 3 o 4 semanas volvió a su estado basal. Eso nos hace pensar en hipomanía. Y si ya tuvo hipomanía, estamos hablando de un trastorno bipolar. No solamente depresión, sino depresión más manía o hipomanía es trastorno bipolar. El tratamiento cambia radicalmente. Por eso es importante. Los trastornos bipolares se demoran estadísticamente 10,4 años en ser diagnosticados, porque no preguntamos, no hacemos una buena historia para buscar hipomanía. En la depresión mayor, seguimos con la depresión unipolar, puede ser episodio único, episodio recurrente. Ya les he dicho, en el CIE-10 se le llama episodio depresivo, trastorno depresivo al episodio recurrente. Pero esto puede ser leve, moderado o severo. Y ahí hay varios aspectos. Uno, el número de síntomas. ¿Se acuerdan de los 9 que pueden convertirse en más de 14? Uno de los aspectos para considerarse leve, moderado o severo es el número de síntomas. El otro es la intensidad de los síntomas, o sea, cómo repercute sobre la persona. Puede tener 6 síntomas, pero la persona está muy limitada. Entonces ya estamos hablando no de moderado, sino de grave. O el tipo de síntomas. Por ejemplo, una persona que está postrada en su cama, con una inhibición motora muy marcada, hay que pensar que tiene un cuadro de melancolía. Es algo grave. Con características psicóticas, ¿no? Que a su vez pueden ser congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. Y estos cuadros depresivos pueden ser en remisión parcial, cuando disminuyen los síntomas, o remisión total. Remisión total cuando tiene 2 meses sin síntomas. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy deprimido durante 4 meses, acudo a tratamiento, mejoro,
ya no tengo síntomas durante mes y medio y vuelvo a presentar síntomas, eso es recaída, o sea, es el mismo episodio. Pero si pasaron 3 meses sin síntomas, acuérdense que son 2, pasaron 3 meses sin síntomas y vuelvo a tener otro episodio, eso es recurrencia. O sea, es otro episodio. Pero la depresión no va sola, la comorbilidad también es frecuente. Puede ser con ansiedad, puede ser con características mixtas. Esto hablamos de la cercanía a la bipolaridad. Con características melancólicas son los que se abandonan y entran en un estupor melancólico, se abandonan, se echan a morir. En esas personas, el tratamiento, felizmente ahora existe inyectable, existe aerosoles, y lo sacan rápido. Antes se tenía que utilizar la terapia electroconvulsiva, que también lo sacaban, porque los medicamentos demoran de 2 a 3 semanas en dar resultados. Las características atípicas, las psicóticas, congruentes y no congruentes, y también existen la parte catatónica, donde se quedan con una flexibilidad seria, se quedan en un sitio. Pero también existe alrededor del parto y el patrón estacional, especialmente en zonas gélidas, en zonas muy frías. Si presenta recurrencia que cada vez que hay un invierno se deprime, basta con llevarlo a una zona ecuatorial y mejor. O terapia con luces. Miren, observen. Resumiendo lo que hemos conversado. El ánimo normal, pero recuerden que estas son fluctuaciones. Nadie es plano. Hay alegría, tristeza, concordante con el estado de ánimo. La depresión. Pero la depresión puede mejorar en 3 meses, 4 meses, 6 meses. Y si mejora solo, ¿por qué recibir tratamiento? Porque puede tener ideación suicida y puede matarse. Por eso es importante el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, la salmonelosis es una enfermedad infecciosa. A las 3 semanas se mejora uno. ¿Pero por qué tiene que recibir tratamiento? Porque se puede perforar el intestino. Igual acá. ¿Por qué recibir tratamiento? Para evitar los suicidios. O para evitar que esto se cronifique y obviamente haga discapacitado a la persona. Cuando hablamos de depresión, hay estudios donde si uno ha presentado un cuadro depresivo, la probabilidad que haga otro cuadro depresivo es 50%. O sea, 1 de cada 2 personas que ha presentado un episodio depresivo va a volver a hacer otro episodio depresivo. Si ha presentado 2 episodios depresivos en su vida, la probabilidad de que haga episodio depresivo, 70%. Y si ha presentado 3 episodios depresivos en su vida, 85%. Por eso que los tratamientos fluctúan entre 1 año como mínimo, antes eran solamente 12 semanas, 6 meses, ha ido cambiando 1 año como mínimo, 1 o 2 años, el otro de 3 años y el otro toda la vida. Lo que les comenté hace un momento, si en estos 2 meses y ya no tiene síntomas, vuelve a presentarlo, es recaída, o sea, es el mismo episodio. Pero si ha pasado 2 meses, 3, 4, 5 sin síntomas, 1 año sin síntomas, y vuelve a presentar, este de acá es otro episodio. Eso se habla de recurrencia. Muy bien. Existen clasificaciones que las voy a ir mencionando, pero les dije, ¿por qué las mujeres presentan mayor cantidad de depresión que los varones? En una proporción de 2 a 1. Uno es el aspecto cultural. El machismo existe. No es correcto, no es adecuado, pero tenemos que reconocer que existe para poderlo cambiar. El macho que se respeta no va a ir a un consultorio a decir, me siento triste, no tengo ganas de hacer cosas, porque
sería demostrar debilidad. Hace un poco un paciente me dijo, doctor, mi padre me está diciendo que él se crió prácticamente solo y ahora tiene su negocio, en cambio yo realmente soy débil. Tuve que explicarle que no es debilidad, que es un cuadro que vamos a darle la explicación que se le di al paciente. Pero miren, acá, niños y niñas, ¿no? Estas niñas es igual a los niños en incidencia de depresión. Y acá, en esta parte final, incluso los hombres es mayor que la mujer. Entonces, ¿cuándo la relación es 2-1? Mientras exista el funcionamiento hormonal marcado. El eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, adrenal, influye bastante en la depresión. Entonces, esa es la otra teoría. No solo la teoría monoaminérgica o de los neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, serotonina, intervienen, sino también la parte hormonal. Y esa es la razón por la cual durante este sistema hormonal en las mujeres es más frecuente estos cambios. Existe no solamente la depresión de 15 días, no para hablar de depresión, 15 días, pero existen otro tipo de depresión. Aquellas que tienen más de 2 años y no presentan los 5 síntomas, sino que presenta 3 síntomas. Pero son las personas insatisfechas permanentemente, que empiezan en la adolescencia y llegan, no, desde siempre me he sentido mal, no me he sentido realizado o realizada. Distimia. Eso es distimia. Sí, yo me siento muy mal, me bajoneo. Cuando me va a venir mi regla 7 días antes, no es por el dolor solamente, sino que me siento triste, irritable, sin ganas de hacer las cosas, no disfruto de las cosas, me descuido en mi aseo personal. Viene mi regla, los 2-3 días ya estoy. No cumple los 15 días. Disforia premenstrual. También hay depresiones durante el embarazo. Recuerden que existe el baby blue, es decir, cuando las personas, las mujeres que me están escuchando, cuando han tenido su bebé, algunas se han sentido, bueno, la mayoría felices, pero algunas, después de esa felicidad momentánea, se han sentido tristes, no sé qué hacer, no sé si voy a ser una buena madre, hasta que llega la mamá, llega la suegra, llega la tía, llega un familiar, le da el soporte y mejora. Eso es una tristeza, también hormonal, pero que se presenta en la primigesta, en función de sus expectativas, o sea, la parte cognitiva. Pero hay la depresión también posparto. Doctor, mi esposa ha estado en un hospital. Estaba mal porque pensaba que mi hijo, que le había dado cruz, que mi hijo se había muerto. Tenía 15 días, mijito. Lo llevamos al hospital, le pusieron en una cámara con oxígeno y ella pensó que ya estaba muerto. Y me decía, ha muerto mi hijo, tú también estás muerto, yo también estoy muerto. Una depresión postparto de tipo psicótica. La llevaron al hospital, no le explicaron bien, llegó al consultorio, les tuve que explicar que sí le habían dado un buen tratamiento en el hospital, simplemente que a veces por falta de explicación, obviamente las personas toman decisiones inadecuadas. Pero acá, cuando es de inicio temprano,
niños, niñas de inicio temprano, cuando está relacionado a las partes hormonales, piensen en bipolaridad. Hay depresiones asociadas a la infertilidad, al aborto espontáneo, a la muerte perinatal, la depresión perimenopáusica. Los jóvenes han visto a su mamá, a sus familiares, que a la edad de 40, 45 años cambian su carácter. Ellos se emplean esos términos coloquiales. Se vuelven más irritables, coléricas, ya no quieren salir con los hijos. La perimenopausia también hay que tener en cuenta. Y existen enfermedades que están muy relacionadas con la depresión. Las cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer. Eso explica la teoría inflamatoria. También existen las depresiones de inicio tardío o las depresiones asociadas a infecciones, inclusive con el COVID. No solamente con el VIH, sino con el COVID. Esto no es motivo de darle el tiempo necesario, pero sí es importante conocerlo. Distimia, depresión, o sea, episodio depresivo. Manía, si se presenta esto es trastorno bipolar. Si se presenta una distimia más depresión, ¿no?, más episodio depresivo, eso le llaman depresión doble, pero no está dentro de los registros todavía. Clasificaciones van a encontrar, ¿no? Ahí tienen las clasificaciones del CI-10, del DSM-5, inclusive del CI-11. Algo que remarcar. Les decía que existe la depresión unipolar de la que estamos mencionando y la depresión bipolar. Y miren acá. Esto de acá es depresión bipolar, porque el reto de los especialistas en salud o de los trabajadores o de los profesionales en salud es determinar cómo hago para saber si es bipolaridad o no. Ya saben, averiguar manía o hipomanía. Averiguar antecedentes familiares. Cuando más antecedentes familiares tiene, sospechar en bipolaridad. Y cuando digo antecedentes familiares, significa antecedentes de bipolaridad, o sea, de cuadros maníacos, antecedentes de depresión, antecedentes de esquizofrenia. Cuando más carga genética tenga, hay que pensar. Si es de inicio precoz, o sea, más en niños y adolescentes, pensar en bipolaridad. Las características atípicas, por ejemplo, a un depresivo unipolar le cuentan un chiste, la persona esboza una sonrisa y sigue triste. A un cuadro bipolar que está en un episodio depresivo, le cuentan un chiste, él le cuenta 2 o 3. Cambia, mira, y después se vuelve depresivo. El retardo o la inhibición psicomotora es más marcada en bipolaridad que en unipolaridad. Y los suicidios consumados más en bipolaridad que en unipolaridad. Pero no solamente está asociado a eso, miren, está más vinculado al alcohol. ¿Para qué tomo? Para olvidar las penas. El problema es que al día siguiente las penas se hacen mayores. El abuso de sustancias, los cuadros de ansiedad, especialmente de pánico, de ansiedad generalizada, las fobias, los trastornos obsesivos compulsivos se hacen más frecuentes en los trastornos bipolares, pero también puede ser con la depresión que estamos hablando, depresión mayor o depresión unipolar. Los trastornos del apetito o a veces con el TDAH, los desórdenes de déficit de atención en niños. Y obviamente el trastorno de personalidad límite, borderline. ¿Por qué tratar la depresión? Por el suicidio. Pero ahí hay que diferenciar, ¿no? Algunas
situaciones que se presentan, algunos mitos. El que intenta suicidarse varias veces no se suicida. Eso es falso. Alguna vez va a conseguir un método efectivo y lo va a hacer. ¿Ya? Eso es descarte. El suicida es porque es débil. No, hay que tener mucha decisión para quitarse la vida. Pero vamos a diferenciar lo que es ideación suicida, gesto suicida, intento de suicida y suicidio consumado. Si la ideación está estructurada, por favor, llévenlo inmediatamente a emergencia, y si está en emergencia, interna, porque esa persona corre alto riesgo. Si tiene síntomas psicóticos, internan, hasta que disminuyan esos síntomas psicóticos que le ordenan quitarse la vida. Por ejemplo, el esquizofrénico puede tener ese tipo de situación. El gesto suicida, a veces dice, has intentado cortarse, una personalidad límite o borderline. Sí, pero a veces se les puede pasar la mano. Pero hay que diferenciar. El intento de suicidio es más frecuente en mujeres, en una proporción de 3-1, que en varones. En cambio, el suicidio consumado es más frecuente en varones que en mujeres, 3-1. ¿Por qué? Porque los varones utilizan métodos más contundentes. La mujer se puede lanzar del segundo piso, tercer piso. El hombre se lanza del sexto o séptimo piso. La utilización de armas más frecuente en mujeres que en varones. No significa que las mujeres no puedan hacer, sino que estamos hablando de estadísticas. Comúnmente las damas utilizan pastillas. Y si no saben de psicofarmacología o de farmacología, lo único que van a conseguir es dormir. Pero algunas personas no van a despertar. La depresión es un problema de salud pública, por eso hay que prevenirlo, si es que se puede prevenir. Es un trastorno mental común. 20% de prevalencia durante su vida de la población. O sea, 1 de cada 5 personas en algún momento de su vida pueden hacer un cuadro depresivo. Se estima que la depresión actual es 5% en el aquí y la ahora. No estamos hablando de la prevalencia de vida. 1 de cada 5 niños. Es sumamente importante tener en cuenta la discapacidad, las limitaciones que presenta en la vida laboral de la persona. Afecta más a la mujer que el hombre. La depresión puede llevar al suicidio, causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. ¿No? Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Los países de bajos ingresos, ¿no? Más del 75% de las personas, según la Organización Mundial de la Salud, no reciben ningún tratamiento porque no tienen acceso o porque no lo ven como un trastorno. Hay tratamientos eficaces para leve, moderada o grave, pero ojo, no todos mejoran, ¿no? Y eso hay que ser conscientes. Más o menos un 70-80% van a verse beneficiados, pero hay un 20-25% que no, a pesar de los diferentes tipos de tratamiento. Ya el tiempo nos gana, existen factores genéticos, hereditarios, ¿no? Que no son muy importantes en la unipolar, pero sí más frecuentes en la bipolaridad, neuroquímicos, ya les he hablado de la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, hormonales, el eje hipotálamo, inflamatorios, factores psicológicos, sociales. Son los datos que tenía para conversar. En la depresión hay deficiencias de serotonina, norepinefrina, dopamina. En la manía es un aumento. Acá este cuadrito es muy importante de Leonard. Cómo es que está vinculado con los neurotransmisores. Y eso ayudó, ¿no? Por ejemplo, en el tratamiento, para crear toda esta teoría que está siendo dejada de lado.
¿no? Ya no es la teoría de los años 80, 90 que estaba en vigencia. Las estructuras, cómo es que están vinculados estos neurotransmisores con determinados efectos, y los aspectos psicológicos, experiencias tempranas del abuso físico y sexual. Recuerden, los tipos de violencia, sea físico, sexual, por negligencia, todos tienen repercusiones psicológicas. Todos llevan a una violencia psicológica. Asociados a la personalidad, asociados a lo aprendido. La capacidad de resiliencia se va aprendiendo. Y si no hay una estabilidad en el hogar, la capacidad de resiliencia, que es la capacidad de afronte ante las situaciones, obviamente no se va a adquirir. Hay la triada cognitiva de la depresión, los errores, la inferencia arbitraria, la generalización extrema. Mi primera esposa me engañó, mi segunda esposa me engañó, todas las mujeres son infieles. Obviamente ese es un error cognitivo. Todos los hombres son cortados por la misma tijera. También es otro error cognitivo. Que influyen en nuestros pensamientos y en nuestro estado afectivo. Factores sociales. Es importante el apoyo social, el ajuste social. Por eso es que los centros de salud mental comunitaria están tratando de acercarse a la población. Predictores de recurrencia, de bipolaridad. Entender, el ser humano es un ser biológico, psicológico, social, cultural, espiritual, político, económico y ecológico. Y obviamente el abordaje tiene que incluir a todos estos aspectos. El aspecto biológico, ¿cuándo es necesario darle medicación? ¿Desde qué edad se debe dar medicación? Cuando es grave, está indicado el tratamiento farmacológico. En moderado, también. En leve, hay que meditar. En leve y en los tres está acompañado de tratamiento psicológico o la psicoterapia. Entonces, una pregunta es, ¿quién hace psicoterapia? ¿El psicólogo o el psiquiatra? La respuesta es muy sencilla, el psicoterapeuta. Aquel que tiene formación. Algunas personas antiguas, como quien les habla, tuvo formación en los 3 años de residentado, en mi alma mater, Valdizán. Sin embargo, actualmente ya es una formación de 2 años, si es la terapia cognitivo-conductual, 3, 5 años, si es la terapia analítica. Cada uno tiene una especialización. En lo social, es importante el soporte familiar. Las personas, ¿dónde se deprimen o dónde intentan suicidarse más? Aquellos que no tienen soporte familiar. Las personas viudas, los solteros. Lo cultural, hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que les mencionaba, el aspecto del machismo. Cómo es que algunas personas pueden acudir o acceder a los servicios de salud, simplemente por cuestiones culturales. ¿A dónde van en algunas zonas? No van al psiquiatra, no van ni siquiera al médico, van. O sea, porque recuerde, culturalmente, si vas al psicólogo estás medio loco. Y si vas al psiquiatra, ya estás loco. Eso obviamente ha ido cambiando. En otras sociedades, si vas al psiquiatra, es porque tienes plata. Y si vas al psicoterapeuta, es porque tienes más plata. Entonces, psicoterapia lo hace cualquier profesional, especialmente psiquiatras, psicólogos que tienen esa formación, pero puede ser enfermera, puede ser también trabajadora social, especialistas en psicoterapia. Entonces, lo cultural influye. Lo espiritual.
aquellos que son practicantes de su vida espiritual van a tener mayores soportes o limitaciones para suicidarse. Yo soy testigo de Jehová y sé que va a haber una reencarnación, pero los que se suicidan no se van a encontrar con Jehová. Diosito lindo, el católico, me dice que debo cuidar mi vida, mi alma. Entonces no puedo suicidar. Entonces, para aquellas personas que son practicantes de su fe, es importante guardar correlación. Nosotros, como especialistas, no cuestionamos la fe, la conocemos para poderla respetar. La parte política, creo que ahí en nuestra situación actual, con esos vaivenes, ha conllevado también a emociones encontradas. La parte económica influye. Y obviamente el medio ambiente. Recuerden, nosotros tenemos una visión antropocéntrica, somos los dueños del mundo, pero no, lo real es que somos parte del mundo. Como para ir finalizando. Una cosa es depresión y otra cosa es un duelo, una reacción depresiva, donde no necesita tratamiento farmacológico, no se necesita una psicoterapia estructurada. El duelo es por una pérdida objetal. Me sacaron del trabajo, me dejó mi pareja, me internaron, etcétera, etcétera. Entro en crisis, en shock. Obviamente, ¿por qué a mí? Me jalaron, por ejemplo, me jalaron en el curso. ¿Por qué a mí? El culpable es el profesor y toda la familia del profesor. Y entro, acá el término no sería adecuado depresión, pero entro en una reacción depresiva, en una tristeza, en un hueco. Sin embargo, voy aceptando. Desaprobé porque estudiaba solamente el último día. Creo que ya debo cambiar esos esquemas. Acá, cuando fallece un familiar, la mayoría basta recibir el apoyo, un hombro que les pueda apoyar. Si fuera depresión, ese hombro no sirve. Entonces, no confundir lo que es una reacción depresiva, un duelo normal, de lo que hemos estado conversando, que tiene características específicas. Pero mucha gente confunde eso. El manejo de la depresión, lo que habíamos hablado, si es grave, tratamiento farmacológico, más psicoterapia, tratamiento combinado, incluso terapia electroconvulsiva. Si es moderado, casi similar, no llegan a la terapia electroconvulsiva. Y si es leve, acá no hay medicamento. Si es una depresión mayor leve, solamente psicoterapia y el soporte social. El objetivo del tratamiento es reducir y eliminar los signos y síntomas. Algunos se puede hacer, otros se vuelven recurrentes, crónicos y se mantienen. Restablecer dentro de lo posible el funcionamiento, evitar las recaídas, porque los medicamentos no son permanentes, van a utilizarlo durante un tiempo, pero si no cambia sus condiciones puede haber recurrencia. Su forma de afrontar la situación. Esto es lo mismo. Con el COVID se ha incrementado y lo recomendado es que disfruten del aquí y el ahora. El ansioso vive el futuro. Y ese futuro caótico. El depresivo vive anclado al pasado. Cuando lo lógico es disfrutar el presente, con las vicisitudes que presenta, con las alegrías, las tristezas que se puede presentar y que es dentro de lo normal.
por favor, cambien sus esquemas. Pueden hacer yoga, pueden ir a psicoterapia, cambien sus esquemas. No sean rígidos en los esquemas. Por ejemplo, en el COVID, estamos viendo que esta cepa Omicron es más contagiosa. Pero ¿por qué el Perú ha adquirido picos tan altos? Sencillamente porque no hemos aprendido de la historia y no hemos aprendido de otras latitudes. España ya se habla de sexta ola, porque no aprende, no entiende que las normas de bioseguridad son mucho más importantes, entre comillas, las vacunas. Las vacunas nos ayudan porque nos crean una inmunidad relativa, nos crean más defensa, pero eso no significa que no podamos contagiar. Entonces, las normas de bioseguridad por el momento son importantes. El uso de las mascarillas. ¿Pero por qué voy a usar mascarillas si no puedo respirar? Recuerden, es su salud y la de su familia. El distanciamiento social. Vamos a comer, pero almorzamos. No podemos almorzar juntos. Eso es falso. Sí pueden almorzar juntos, con distancia. Lo que no pueden hacer es lorear la sobremesa, charlar, conversar sin mascarilla. Navidad, Año Nuevo, mis familiares me vinieron a visitar. Grave error. Porque no saben si ellos que vinieron a visitarlo tienen el virus. Son esquemas que tienen que cambiar. La higiene, el lavado de manos, importante. Y obviamente la vacunación nos protege más. Igual ocurre con la depresión, tenemos que cambiar nuestros esquemas, pero para cambiar nuestros esquemas tenemos que darnos cuenta. Y si no podemos hacerlo nosotros solos, vayamos donde un psicoterapeuta, donde un psiquiatra, un psicólogo, una enfermera, una asistente social, una trabajadora social, especialistas en el área mental. Les van a ayudar. Le van a ayudar a reconocer sus errores cognitivos y al disfrutar día a día. No vivan del pasado. Yo a mis pacientes les pregunto, ¿qué comí ayer? Porque están rumiando sobre su situación. Entonces les corto y les digo, ¿qué comió ayer? Ayer comí seco y cabrito, arroz con pato, un tallarín saltado, unos frijoles, Muy bien. ¿Y dónde está lo que comí ayer? Ya los digerí, ya los eliminé. Pregunta, ¿puede usted cambiar lo que comió ayer? No. Porque usted puede decir, ¿por qué no comí esto? ¿Por qué no comí lo otro? ¿Puede cambiarlo? No. ¿Y por qué no lo puede cambiar? Porque ya pasó. Sí, ¿me estaba usted contando algo? Gracias, doctor. Gracias. Yo no le digo a las personas qué deben hacer en la mayoría de cosas. Se induce para que las personas se den cuenta de que no pueden vivir anclados al pasado. No pueden cambiar nada del pasado. Si tuvieron una pareja, fueron felices en algún momento, fueron tristes en otro, pero no lo pueden cambiar. Es sumamente importante. Acudan, por favor, sin temor alguno, donde un especialista. Psiquiatras, psicólogos, ahora hay centros de salud mental comunitaria y los hospitales generales, donde se puede ayudar. Un aspecto. Segundo aspecto, porque el ser humano, como ya hemos visto, es integral. La parte de alimentación. La obesidad no es un problema estético, también está asociado a los trastornos mentales. Por favor, una dieta balanceada. Decirlo es fácil, hacerlo es difícil.
pero hay que hacerlo, hay que intentar, hay que limitarlo. Y hablando del aspecto físico, la actividad física, hay que caminar, hay que hacer ejercicio, por lo menos 40 minutos, y van a tener una silueta adecuada, pero eso es secundario. Lo que van a tener es una mejor circulación y obviamente les va a servir para su salud. Otro de los aspectos es la unión familiar. Ahora cuando uno va a un restaurante y ve a la familia reunida y se pregunta, ¿qué plato vas a elegir? Te lo voy a mandar por WhatsApp. Te lo voy a mandar. Las redes sociales son importantes en el aquí y ahora, en el COVID. Pero dentro del ámbito familiar, dentro de la familia nuclear que se cuida, por favor, dialoguen, conversen. Incluso esto es positivo dentro de este ámbito de la pandemia. Para aquellos que tienen una concepción espiritual, acudan. Ahora hay virtuales también. La parte económica, sepan administrarlo. La familia, los esposos, recuerden que una familia es una sociedad conyugal, es una empresa. Y lo que tienen que aprender a hacer es presupuesto. Si hacen presupuesto donde ven cuál es el ingreso de los dos, no como aquel dicho, la plata de mi esposo es mía y la mía también es mía. Eso no es así. O si no, lo más común, ya tú pagas la mitad, yo pago la mitad. Eso tampoco es muy lógico. Reúnan su dinero y distribuyan. Y dentro de esa distribución, incluyan para actividades recreativas tanto individuales, separados, como familiares. Son las recomendaciones que les puedo dar. Muy bien, muchas gracias por su atención. No se olviden, cuando exista mayor libertad, visiten nuestro Callao, la parte histórica, la belleza también que tiene, por ejemplo, la punta. Pueden visitar las Islas Palominos. Si quieren algo más ecológico, los humedales de Ventanilla y nuestros chicharrones en el mercadito del Callao. Nuestra parihuela, nuestro ceviche y nuestros choritos a la chalaca. Muchas gracias. Si hubieran alguna pregunta, creo que hay 10, vamos a tratar de resolver. Bien, muchísimas gracias, doctor Bermita Curay, por toda la presentación y toda la información que nos ha brindado. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. Nos dicen, ¿cuáles serían los criterios para diagnosticar depresión en los niños? Los criterios son muy parecidos, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. En los niños no van a haber con frecuencia llanto. Lo que van a haber cambios de conducta. Es decir, en el colegio van a haber quejas, donde antes era reconocimiento por su buen comportamiento, van a haber quejas. Y cuando lo entrevisten a los niños, pregunten si quieren conversar a solas, si pueden conversar a solas, como recomendación con un personal, si es varón, con un personal femenino que los acompañe, y toquen la parte sexual, los tocamientos, el maltrato, son factores que influyen en estos cambios de los niños. El resto de sintomatología también se puede presentar, pero lo llamativo es no busquen tanto llanto, que se puede dar, busquen más irritabilidad o cambio de conducta. Sí, ¿alguna otra pregunta, por favor? Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan también ¿con qué frecuencia deben ser los controles o sesiones de una persona con depresión y cuánto debe durar el tratamiento de una persona con depresión? Ya, les manifestaba, depende si es episodio único, si es episodio recurrente.
Depende si es leve, moderado o severo. Lo recomendable es que en una depresión leve, la psicoterapia, que puede durar unas 12 sesiones, lo ideal es que sea semanalmente, pero de acuerdo a la infraestructura de nuestra red sanitaria, puede ser quincenal o puede ser una vez al mes. Y ahí se le deja tarea. Pero todo está encuadrado dentro del modelo psicoterapéutico y dentro de las sesiones que buscan un objetivo. En el ámbito farmacológico existen los IRS, inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina para las depresiones unipolares, donde todos son buenos, unos un poquito más para ansiedad que otros, uno un poquito más efectivo en trastorno obsesivo compulsivo, pero todos son buenos. Existen los genéricos y existen los de marca. Algunas personas bajo sus esquemas prefieren marca. Pero bueno, al final, los genéricos que están siendo bien controlados no hay problema. Pero recuerden, hay que explicarlo, que el tratamiento farmacológico es para moderados o graves. Los medicamentos surten efecto a las 2-3 semanas, no antes. Si una persona se siente bien desde el día siguiente, ese es el efecto placebo, el hecho de la confianza con el profesional. ¿Quiénes deben dar el tratamiento farmacológico? Deben estar preparados cualquier médico, sea cual fuere la especialidad, y más aún, las universidades actualmente desde hace ya algunos años, 8 años, 6 años, están haciendo los cursos de salud mental para que los médicos de cualquier especialidad puedan hacerlo. En las universidades se debe fomentar eso, ¿no? El control de tratamiento farmacológico. La psicoterapia lo pueden hacer los especialistas en psicoterapia. Bien, Muchísimas ¿alguna otra gracias. pregunta? Ajá. Sí, muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Nos preguntan en el chat, cuando tenemos un paciente en crisis, sea por un intento suicida, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿A dónde podemos llevarlo? Si tienen un paciente con intento de suicida, depende de dónde lo están viendo. Si es un familiar, llévenlo inmediatamente a emergencia. Emergencia general, donde cualquier profesional médico, sea cual fuere su especialidad, puede atenderlo. O, si ya es más complejo, muy complejo, los hospitales psiquiátricos. Pero de primera intención, a un hospital. Por ejemplo, si ha tomado benzodiazepinas, si ha tomado lejía, si ha tomado... Lo importante es llevarlo a un hospital general. ¿Cuándo se le indica el lavado gástrico? El lavado gástrico se le va a indicar cuando es la primera, segunda hora. Más allá de las 3, 4 horas no tiene sentido el lavado gástrico. En cambio, cuando es por álcalis, ácido, la intervención ya no va a ser primigeniamente del psiquiatra, sino del internista, del gastroenterólogo. Dando respuesta específica, llévelo a un hospital donde haya emergencia. Muchísimas gracias, doctor, por la aclaración. Nos preguntan también en el chat, ¿siempre es necesario el tratamiento farmacológico en el diagnóstico de depresión? Y si es así, ¿cuándo se debe iniciar la medicación con estos pacientes? Creo que he sido claro, pero voy a remarcar. Una cosa es determinar si es depresión o si es un duelo. Si es un duelo y las personas tienen cierta capacidad de resiliencia, ni psicoterapia necesita. Solamente el apoyo. Y a veces el apoyo de familiares, el apoyo de vecinos, de amigos, el apoyo de la parte espiritual, cuando se trata de un duelo. Pero si hablamos de depresión, 5 síntomas, mínimo, 2 semanas, entonces necesita tratamiento. Si es leve, tratamiento de psicoterapia.
Si es moderado o severo, recuerden, para eso, número de síntomas, intensidad de los síntomas y tipo de síntomas nos va a determinar si es leve, moderado o severo. El moderado y severo necesita tratamiento farmacológico. Si es primer episodio, van a sentirse bien al mes, mes y medio, ya van a estar bien. Y muchos abandonan su tratamiento porque no se les explica la posibilidad de recurrencia. Y ya les expliqué 50, 70, 85%. Mínimo, hay literatura que recomienda 6 meses, otra literatura de 1 año para el primer episodio. Cuando se tiene más de 3 episodios, es mejor el tratamiento permanente. El otro aspecto es, hay que saber diferenciar lo que es depresión mayor o unipolar, episodio depresivo o trastorno depresivo de acuerdo a las clasificaciones, de lo que es la depresión como parte del trastorno bipolar, que el abordaje y el tratamiento es completamente diferente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchísimas gracias, doctor Edermita, por responder todas estas preguntas. ¿Tiene alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Primero, agradecerles a ustedes por este tipo de actividades, a todos aquellos que han participado. Realmente espero que haya sido de utilidad, que diferencien. No todo es depresión. Hay duelos. No todo es depresión unipolar o depresión mayor o episodio depresivo o trastorno depresivo, porque también hay la bipolaridad. Y ahí el reto para los especialistas, que tiene abordaje, en algunos casos como leve, con psicoterapia, en otros el tratamiento combinado, medicamentos más psicoterapia. Pero es importante el soporte social. Conversen con sus familiares. Sé que la tecnología ahora los limita, pero traten de conversar. A los padres les recomiendo que no juzguen a sus hijos, porque algunos dicen, mis hijos no conversan conmigo, pero lógico, si le van a contar algo y ustedes lo van a juzgar, ya no conversan. ¿Con quién conversan? Con los pares, con los iguales. Conversan con aquellos que los escuchan. Entonces, tratemos los padres, especialmente los padres de 50 años, 60 años, recuerden que su formación es diferente a la actual. A nosotros nos enseñaron, yo te premio, yo te castigo. La letra con sangre entra y dio resultados, si no, no estaría acá. Pero eso no lo puedo generalizar, porque es un concepto erróneo. Tenemos que adecuarnos a lo actual. Mira, entonces que ellos hagan lo que quieran. No, tenemos que enseñarles a hacer tratos. Ustedes, por ejemplo, los adultos, para poder ir de paseo, ¿qué hacen? Tienen que tener dinero. Para tener dinero tienen que trabajar. Para trabajar tienen que cumplir las normas. Igual, desde pequeño se puede hacer tratos o contratos. Si haces esto, consigues esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, firma. A un niñito de 2 años, si guardas tu cosa, mañana la vuelves a sacar tus juguetes. Si no, no lo haces. ¿De quién depende? Del niño. Y estamos buscando su independencia, su toma de decisiones adecuadas. Pero si nosotros, con el sentido de que estamos trabajando en muchos lugares y no le damos tiempo, entonces le queremos dar de todo, ¿qué estamos comentando? Recuerde que es muy importante el tiempo, pero es más importante la calidad de tiempo. Puede estar media hora, 1 hora, pero si dialogo, eso va a ayudar. Y dentro de ese diálogo, la escucha reflexiva. No solamente escuchar, ya esto, ya esto. Respuesta, no. ¿Qué me quiso decir después de esto? ¿Cuál es su mensaje? Y dialogar desde pequeño. Y eso va a permitir una buena estructuración
familiar y un adecuado desarrollo personal con independencia. Los que tenemos hijos no lo hemos tenido para que luego nos cuiden. No, los que tenemos hijos es porque hemos deseado hacerlo, pero buscamos que ellos sean independientes, van a vivir su vida en forma independiente. Y sí, le hemos brindado amor, cariño, vamos a ser recompensados. Pero el objetivo nuestro de los padres es buscar independencia de nuestros hijos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por el tiempo que han brindado en escuchar esta charla. Muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Eder Mita Curay, médico psiquiatra y director del Hospital San José del Callao del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y recordarles a todos nuestros participantes que esta telecapacitación también está disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, para que ustedes puedan volver a ver esta presentación y también compartir esta importante información. Muchísimas gracias a todos y hasta una siguiente ocasión.